Hola, hoy trabajaremos con vectores, concepto, elementos de un vector y módulo de un vector. En primer lugar, vamos a decir que un vector es un segmento orientado que queda determinado por su origen, que es un punto que hemos indicado con la letra A, y por su extremo, que hemos indicado con la letra B, y que se simboliza vector, en este caso AB. Tengamos en cuenta que las letras A y B tienen arriba una flechita, que me indicarían que es el vector AB. Vamos a decir que los vectores tienen distintos elementos. Vamos a trabajar en primer lugar con el concepto de módulo. Vamos a decir que el módulo de un vector es la longitud del segmento determinado entre los puntos A y B. El módulo de un vector se simboliza entre dos barras. Por ejemplo, acá yo voy a decir que este es el módulo del vector AB, que es la distancia entre los puntos A y B. Bien, depende con las magnitudes que estemos trabajando, va a ser las unidades que va a tener el módulo. Por otro lado, vamos a ver que la dirección viene dada por la inclinación de la recta en la que se apoya el vector. Por lo tanto, si hay dos vectores que se apoyan sobre la misma recta, diríamos que los dos tienen la misma dirección. Lo mismo sucede si dos vectores se apoyan sobre rectas paralelas. Más adelante trabajaremos específicamente este tema. El sentido es otro de los elementos del vector. Y si yo observo el segmento AB, puede recorrerse en dos sentidos, de A hacia B o de B hacia A. Por lo tanto, yo puedo observar que si lo recorro de A hacia B tiene un sentido, pero si el origen está en B y me voy hacia A, tiene otro sentido. También trabajaremos este tema en un video posterior. Y el otro elemento es el punto de aplicación. Es el punto donde nace el vector, diríamos. Bien. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo los vectores A y B. A simple vista puedo observar que ambos vectores tienen distinto módulo, porque la longitud de ellos es diferente. También puedo decir que tienen distinta dirección, porque los dos apoyan en distintas rectas, y puedo observar que la inclinación de esas rectas son diferentes. Por lo tanto, si tienen distinta dirección, también tienen distinto sentido. Veamos, por ejemplo, si ahora agrego un vector C. Comparando el vector A con el vector C, puedo decir que sus rectas de acción, o las rectas donde apoyan los vectores A y C, son paralelas. Al ser paralelas, puedo decir que los dos tienen la misma dirección. Como los dos tienen la punta de flecha apuntando hacia el mismo lado, puedo decir que tiene el mismo sentido también. Y también puedo observar que la longitud del vector A y del vector C es la misma, por lo tanto los dos tienen igual módulo. Si suceden estas tres cosas, o sea que tienen igual dirección, sentido y módulo, voy a decir que los dos vectores son equivalentes o equipolentes. Por otro lado, vamos a ver qué sucede si tenemos dos vectores de este tipo. Puedo observar acá que estos dos vectores tienen la misma dirección, porque los dos apoyan sobre la misma recta. Pero puedo observar que los sentidos son opuestos. ¿Y qué pasa con sus módulos? Sus módulos son iguales. Por lo tanto, si dos vectores tienen igual módulo, igual dirección y distinto sentido, vamos a decir que son vectores opuestos. Bien, vamos a ver ahora la representación cartesiana de un vector. Todo vector lo vamos a poder representar a partir de un par ordenado, como si fuera un punto, ¿no? Por ejemplo, tengo el vector B, X igual ahora, X, punto y coma Y. Por lo tanto, este vector X, Y lo voy a representar en un plano cartesiano. Para representar este vector en un plano cartesiano, voy a tener en cuenta que el origen del vector siempre va a coincidir con el origen del sistema coordenado. Y el extremo del vector va a coincidir con los valores de X y de Y dados y representados en el plano. Por ejemplo, dado el vector A, 2, 4, yo sé que el origen de este vector es el origen del sistema coordenado. Y que el extremo está ubicado en el punto de coordenadas 2, 4, 1, 2
y 4. O sea que ese va a ser el extremo. Por lo tanto, uniendo el origen con el extremo, obtengo el vector A. Si quiero representar gráficamente el vector B, sabiendo que el vector B es igual a menos 3, 3, buscaré el menos 3 de X y el 3 de Y, encuentro ese punto y ese va a ser el extremo del vector B, cuyo origen también es 0, 0. Lo mismo sucede con el vector C, menos 2, menos 1, será ese el extremo. Y lo mismo con el vector D, en este caso, que es 3 menos 2. 1, 2, 3, menos 2. Ese es el extremo. Bien, calcularemos ahora el módulo de un vector. Trabajaremos con este contenido. Para esto, primero recordemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos decía que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teniendo en cuenta en este caso que vamos a llamar A la hipotenusa, ya que es el lado opuesto al ángulo recto, y despejando A de esta expresión, A me va a quedar igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, en función de esto es que vamos a calcular, o teniendo claro este concepto, es que vamos a calcular el módulo de un vector. Por ejemplo, calcularemos el módulo del vector 3, 4. Para ello, en primer lugar, lo representaremos gráficamente, ubicando el origen del vector en el punto 0, 0 y el extremo en el punto 3, 4. Por lo tanto, ahí tengo el vector 3, 4. A partir de allí, a partir del extremo del vector, trazo un segmento vertical, o sea, perpendicular al eje X, y puedo observar que se me ha formado un triángulo rectángulo. Dado que el módulo de un vector es la longitud del vector, y en este caso esa longitud correspondería a la medida de la hipotenusa, es que vamos a calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, el módulo de un vector, o en este caso el módulo del vector B, lo vamos a calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, atendiendo a esta expresión. Por lo tanto, el módulo del vector 3, 4 va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, dado que este lado mide 3 unidades y este mide 4. Por lo tanto, calculo la raíz cuadrada, en este caso de 25, y me queda 5. O sea que la medida del segmento desde el punto 0, 0 al punto 3, 4, o el módulo del vector, es de 5 unidades. Veamos, por ejemplo, el vector U, que es menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Por lo tanto, grafico el vector y puedo observar que allí se me forma nuevamente un triángulo rectángulo. Aplico nuevamente la expresión, dado que ese vector, o este triángulo que se me formó, tiene catetos 2 unidades y 1 unidad, es que calcularé el módulo de U como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Calculo la raíz y me queda igual a 2,23 unidades. Veamos otro ejemplo, el 2 menos 4. El vector 2 menos 4 lo grafico y ahí se me forma nuevamente el triángulo. Entonces, de catetos 2 y 4. Puedo calcular el módulo del vector W, 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es la raíz de 20. Y eso es 4,47 unidades. Bien, espero haber sido claro en el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, saben dónde ubicarme. Muchas gracias.